Buenas tardes. Bienvenidos todos al primer simposio virtual e internacional de intercambio de experiencias e innovación en educación, llevado a cabo en La Serena, Chile. Mi ponencia se titula La poesía, constructo liberador de intercambios e innovación en la formación de profesores. Yo soy la doctora María del Rosario Chacón Ortega, pertenezco al Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Dr. Hugo Obregón Muñoz. Por cierto que el doctor Hugo Obregón Muñoz es chileno, o era chileno, él se graduó en Chile por supuesto, luego se fue a Moscú a hacer su doctorado y finalmente llegó a Venezuela, estuvo con nosotros trabajando muchos años en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La universidad a la cual yo pertenezco, que es la UPEL Maracay, tuvo el gusto de tenerlo mucho tiempo con nosotros. Dentro de ese centro de investigaciones, yo dirijo la línea de investigación Poesía del siglo XX. A esta línea está escrita esta ponencia. Entonces, primero que nada, quiero felicitar a los organizadores de este simposio. En un momento donde todo el mundo niega el trabajo, niega cosas que hacer, porque además estamos como asustados todavía con todo esto que estamos viviendo, todavía hay investigadores que se sientan a pensar que pueden dar mucho. Celebro eso por parte de los organizadores. Bien, entremos nosotros en calor a lo que estamos llamados a hacer. Quiero primero que nada leerles un poema, porque vamos a hablar de poesía. Quiero leerles un poema de un consentido que siempre tiene que estar conmigo, que es el poeta Eugenio Montejo. Poeta venezolano, nació en 1938, falleció en el 2008. Y dice así el poema. Les voy a leer este poema precisamente porque al final de la ponencia voy a leer otro poema que es de Teresa Calderón, que es chilena, una poeta nacida en 1955, que fue la poeta que yo incorporo a este trabajo del cual presento hoy la ponencia. Y el poema de Montejo se titula Escritura. Tenemos que tener ese eco por allí porque el título del poema de Teresa Calderón es Escritura. Dice así el poema de Montejo. Alguna vez escribiré con piedras, midiendo cada una de mis frases por su peso, volumen, movimiento. Estoy cansado de palabras, no más lápiz, andamios, teodolitos. La desnudez solar del sentimiento, tatuando en lo profundo de las rocas su música secreta. Dibujaré con líneas de guijarros mi nombre, la historia de mi casa y la memoria de aquel río que va pasando siempre y se demora entre mis venas como sabio arquitecto. Con piedra viva escribiré mi canto, en arcos, puentes, dólmenes, columnas, frente a la soledad del horizonte, como un mapa que se abra ante los ojos de los viajeros que no regresan nunca. Bien, sirva este poema de epígrafe, un poquito largo como epígrafe, para darle entrada a lo que nosotros vamos a hablar, que no es otra cosa que de lectura y poesía. Bien, la segunda década del siglo XXI, que es esta que estamos viviendo, se presenta umbría y apocalíptica, con todas las variables que podemos imaginarnos, toditas. Sin embargo, en ese mundo el desarrollo científico sigue adelante, sigue buscando cada día más cosas, innovaciones. Las redes de telecomunicación se han hecho más expeditas, más inmediatas, casi que nuestro pensamiento, ¿verdad? El mundo globalizado fluctúa ya no solo entre ricos y pobres, sino entre países informatizados, países internautizados y los que no. La educación en general estuvo edificada sobre certezas. Todo este siglo XX y las 2 décadas que van del XXI, más o menos lo habían pintado así. Sin embargo, la educación para la incertidumbre es deficiente. O como afirmaba Edgar Morán en 1999, existen algunos núcleos de certeza, pero son reducidos. Navegamos entonces en un universo de incertidumbres. Hay un indiscutible apremio por asumir esas transformaciones,
por asumir en medio de un entorno de paz, buscar, en este caso, un entorno apocalíptico, un entorno que se ve marcado por lo que ha hecho el COVID, ¿verdad? Bueno, nosotros encima de todo lo que estamos viviendo, encima de aquella variable terrible que era el desinterés de los estudiantes por la lectura, encima de lo que fue incorporar los móviles, celulares, las computadoras y demás, a lo que es la vida diaria de nuestros estudiantes, tenemos esa espada de Damocles que es el COVID y aquel en este momento, gracias a nuestros científicos y los que son religiosos, pues gracias a Dios, aparecen las vacunas y bueno, están mitigando el asunto. Pero todo esto, todas estas variables al mismo tiempo, en una población que es la terrestre, es como mucho, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender que, como decía Roland Barthes, leer es encontrar sentidos. Y nosotros estamos leyendo en este momento todo lo científico, todos los cambios que hay en medicina, todos los cambios que hay a nivel político, si estamos, si no estamos, si tenemos cuarentena o no tenemos cuarentena, si vamos a casa o nos quedamos afuera, todo eso ataca a nuestros estudiantes. No solamente a los estudiantes, nos ataca a nosotros, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que generar una cantidad de propuestas. Yo les traigo esta ponencia que ya la deben tener todos, yo les sugiero que la lean porque tiene mucho material teórico y yo voy a hablar sobre todo del material práctico. Voy a hablar de la propuesta en sí que hago para este trabajo, para entender que la poesía es un elemento liberador en esta construcción de conocimiento. Entonces nosotros vamos a situar el texto, sea literario, sea referencial, sea argumentativo, lo vamos a ubicar donde debe estar, con sus coordenadas históricas, sociales, artísticas, en fin, sus coordenadas transdisciplinarias. El texto no es plano, tiene muchas dimensiones. Para esos fines, proponemos ¿qué cosa? Una elaboración de textos guías con las siguientes características. Esto no es una camisa de fuerza, esto es una propuesta muy abierta. Cada uno puede tomarlo, incorporarle, pero yo hablo de un texto modular, digitalizado, compuesto de unidades y subunidades intercambiables por todo lo que generamos, los cambios que van. Cada unidad corresponderá a un problema autor-texto y trabajaremos a partir de núcleos temáticos. A su vez, cada unidad se compondrá de 4 subunidades. Una introducción al problema, un fragmento textual comentado, una lista de preguntas para orientar la solución del problema, una bibliografía que permita consultar y resolver las preguntas, y un conjunto de sugerencias de actividades complementarias, apoyos audiovisuales, uso de grabaciones sonoras, grabaciones de su propia voz, esto es muy importante, lecturas, dramatizaciones, música, videos en general, diapositivas, mapas, visitas a museos, exposiciones, representaciones teatrales, conciertos, charlas, todo, excursiones, toda una gama infinita. Ojo, estamos todavía en cuarentena, en el caso de Venezuela, una semana sí, una semana no, pero ¿quién dijo que no podíamos hacer excursiones si las estamos haciendo online? Muchos de los materiales que nos han llegado desde cuando comenzó el COVID-19 tienen que ver con bibliotecas que se abrieron, museos que se abrieron gratis para toda la humanidad, materiales que se bajaron en PDF, en cantidad de cosas, óperas, bueno, de todo hemos tenido. Quiere decir que las redes se prestaron también para ocupar a toda la humanidad en sus casas y mantenerlos guardaditos. Entonces nosotros como docentes podemos aprovecharlo. Por supuesto, hay cantidad de materiales que ya se habían propuesto como un cambio, por ejemplo en los años 60, 70. Hay que citar casos muy cercanos como los casos del argentino Julio Cortázar y del físico y poeta chileno, por cierto, Nicanor Parra, para trascender el objeto que era el libro, trascenderlo, y el carácter meramente escritural de la literatura. Entonces ellos tienen obras como La Vuelta al Día en 80 mundos, imagínense, no La Vuelta al Mundo en 80 días, sino La Vuelta al Día en 80 mundos, o Último Round, o Artefactos o Chistes para desorientar a la policía, poesía, respectivamente. Esos eran ya atisbos de querer hacer del libro otra cosa. Y si recordamos la novela Rayuela de Julio Cortázar, vamos a ver que era una novela que tenía artículos de periódico, poemas, bueno, cantidad de cosas, que era una novela que se leía de acuerdo a cómo decidiera el lector, de un capítulo saltaba a otro, o sea, era una rayuela, un juego,
como lo que sería en Venezuela el pisé o como es la rayuela al sur. Estos pasos que se habían dado en transformar al libro, por supuesto, cuando llegamos a esta era de internet, la transformación fue total, porque ya el libro no es ese objeto como tal, sino que el libro está en las computadoras, está en los móviles y al mismo tiempo podemos leer cantidad de material. Eso es lo insólito, ¿no? Bien, si nosotros recordamos estos congresos, simposios, etcétera, tienen actas donde nosotros hemos visto todo lo que tiene que ver con el trabajo de la didáctica de la literatura, la didáctica de las diferentes ciencias. Por supuesto, en mi caso, me interesa hablar bastante de la didáctica de la literatura, en este caso de la poesía. Por eso voy a citar a la escritora venezolana Milagros Mata Gil. Ella nos dice que la palabra tiene la misma cualidad teleológica del poder, con la diferencia de que su potencia creadora e infinitamente es mayor. ¿Por qué no nos dice? Porque, y sigo con la cita, porque trasciende lo meramente físico y toca lo ontológico, tanto como los hechos de la imaginación. Imagínense el poder de la palabra, y ya lo veíamos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Que es ese libro que nos contiene y que seamos o no religiosos, pues lo abrimos y leemos una cantidad de cosas. Pues bien, la crítica literaria en el caso de nosotros ha oscilado entre deducción e inducción, entre ponerlos o no ponerlos, y ha ido avanzando en proposiciones para el análisis. Al respecto, es bueno recordar lo que nos dice, por ejemplo, Morán. Morán nos habla de vivir poéticamente es vivir para vivir. Vivir poéticamente. Entonces quiere decir que hay una vida que es diferente, que es la vida poética. ¿A qué se refiere él? Se refiere precisamente a esta situación transdisciplinaria donde entra mucha gente y nosotros tenemos que revisar cuando estamos trabajando con eso. Bien, yo les hago una cita en la ponencia sobre Monod, quien nos incorpora lo que es, y ya hablamos de lo que es el azar y de lo que es la teoría del caos. Ya Morán nos habla incluso de que en este siglo XX se descubrió para el hombre un territorio espantoso, desolador, que es la soledad. La soledad ante todo esto. Y fíjense, nosotros estamos formando muchachos, en el caso de la universidad, en el caso de los otros colegios, formando bachilleres, formando niños, y estamos hablando de soledad. Y qué más que aquel diagnóstico cuando tú estás en el móvil, estás al frente de un estudiante y estás dándole al teléfono y no está prestando atención, porque no le estamos hablando de su discurso y está con una cantidad de estímulos distintas. Bien, también hablamos, les propongo ahí lo que nos incorpora Prigogine. Él nos habla de la edad de la incertidumbre y la racionalidad y que pertenece a una cosmovisión y a paradigmas superados por el hombre contemporáneo. Sus teorías establecen una ruptura con la linealidad del devenir, el determinismo en las direcciones del tiempo. Lo apasionante y más inquietante es que parte de la incertidumbre, fíjense, la incertidumbre, y estábamos hablando que una de las cosas que nos estremece ahora con el COVID, es la incertidumbre, no sabemos, estamos en medio de un caos, no sabemos. Bien, en medio de esto que resulta azaroso y que donde las probabilidades son todas, nosotros pensamos proponer el estudio de la poesía. Heisenberg ya nos había dicho para 1999, citado por Martínez Migueles, que la verdad objetiva se ha evaporado. ¿Qué quizás nos quería decir Heisenberg con eso, este alemán? Quizás nos quería decir que la verdad no era solamente el objetivo, sino que la subjetividad tenía que aterrizar en ese territorio de la verdad. Lo subjetivo también forma parte de la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de lo subjetivo y yo les estoy proponiendo la poesía, pues la poesía estremece sentimientos, estremece situaciones. Cuando yo le leo un poema como Escritura de Montejo y dice alguna vez escribiré con piedras, ¿cómo es eso? ¿Qué hace la piedra? ¿Qué mantiene la piedra? La piedra es lo que prácticamente es eterno. Si yo grabo en piedra, eso queda. Entonces él dice que ya no quiere más lápiz, andamios y teodolitos, porque eso se parte, se borra. Fíjense la profundidad del asunto, de lo que me está pidiendo este escritor. Ahora bien, como hablaba de lo que fue este momento para nosotros a nivel mundial, quiero ubicarme en Venezuela y quiero ubicarme en la UPEL, que es donde yo laboro,
Y quiero ubicarme con un grupo que ya estaba a punto de graduarse, faltaba apenas un curso, estaban viendo conmigo el penúltimo, y ocurrió lo que era la suspensión y demás. Yo seguí con ese curso que es investigación a la crítica literaria. Yo seguí con ese curso trabajando por Instagram Live, por Facebook Live, por WhatsApp y demás. Nosotros seguimos. Con aquello de la libertad de cátedra, pues yo asumí, porque no había en ese momento dirección, que teníamos que seguir. Con ese curso estuve año y pico. Yo entregué notas fue el diciembre pasado, porque ya las autoridades se pusieron a bien y demás. ¿Qué hicimos? Yo había propuesto trabajar la década, conseguir escritores nacidos en la década del 50, 60, hasta el 90. Escritores nacidos hasta el 90, latinoamericanos de habla hispana. Podía ser un escritor brasileño si hablaba español y si estaba publicado en español el libro, pero sobre todo habla hispana. Ellos habían hecho una selección, yo les revisaba, comentaban, y la idea central era poder localizar al escritor por las redes y conversar con ellos para obtener sus poemarios a través de blog o a través de más. Los resultados fueron asombrosos, fueron muy buenos. Conseguí que estos escritores que localizaron mis estudiantes realmente se mostraron muy generosos para entregar sus obras por la situación que estamos viviendo particularmente en el país, que es muy difícil, y los muchachos pues se enamoraron de estos escritores porque no solamente los entrevistaron, manejaron material, los presentaron. Cuando estoy hablando de Instagram Live y estoy hablando de Facebook Live, es utilizar estos medios, estas herramientas donde podemos estar todos al mismo tiempo y conversar para presentarlos incluso con los escritores. Se fue un producto maravilloso. Yo de ese producto maravilloso tengo que decir que hay un detalle. Yo tenía 18 estudiantes en el curso del que estoy hablando en este momento de un curso, y solamente pude ver a 10 estudiantes. 8 de esos estudiantes que están lejos de la ciudad de Maracay, que están en los pueblos aledaños, que no tienen internet, que tienen problemas para conectarse, de electricidad y demás, no los vi más nunca. No sé de ellos, no sé, se retiraron, no sé, hasta el día de hoy no sé. Entonces, ese es uno de los obstáculos que tiene todo esto de lo que les estoy hablando. En fin, vamos a hablar de lo que nos quedó y yo les voy a incorporar a ustedes el trabajo que hemos hecho. El trabajo que yo conseguí. Yo conseguí, porque yo también tenía que aportar algo, yo conseguí primero que nada, que en esta situación pandémica, pues nosotros vemos cómo se valoró lo que es el rol del docente. Al mismo tiempo el de la medicina, ¿no? El de los médicos. Pero el rol del docente, porque qué cosa tan increíble convertirse los padres, representantes, hermanos, en maestros de todos. Nosotros hemos recibido de adolescentes, de personas muy jóvenes, inducción para poder trabajar en estos medios. Entonces, fíjense cómo el saber está en cabezas distintas que antes estaba en consejos de sabios, en las personas mayores, los que estudiaban adelante, pero ahora estos muchachos nos están realmente enseñando. Eso es muy bonito de entenderlo. Eso por un lado. Por el otro lado, entender que para ser docente hay que prepararse, eso también. Entender la revolución que marcó Mark Zuckerberg al inventar con su grupo lo que era el Facebook, y ya en el 2004 y ya para el 2005 era de extensión masiva por toda la tierra el Facebook. ¿Y qué trae el Facebook? El Facebook, nosotros podemos ver videos, podemos conseguir canciones, podemos conseguir una cantidad de material, poemas, blogs, bueno, de todo. O sea, realmente vale la pena, igual que el Instagram, igual que el Twitter y los demás. Ahora bien, yo en el caso de lo que voy a incorporar, pues conseguí esta poeta maravillosa, que es la poeta Teresa Calderón. Como les decía, nacida en 1955. Ahora, la maravilla de lo que ha dado Chile. Entre tantos escritores, nosotros podemos destacar a Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, el poeta que nos decía que el poeta es un pequeño Dios. Es una maravilla, ¿no? Y yo diría, en un aula de clase, ya sea virtual, ya sea presencial, el maestro es un pequeño Dios. El maestro logra milagros, logra que sus estudiantes se incorporen en ese proceso. Interesante. Poetas como Pablo de Roca o, por supuesto, Pablo Neruda, todos estos poetas chilenos
nos han dado tanto, le han dado tanto a la literatura universal, y yo voy a hablar de Teresa Calderón, que es la primera poeta, por supuesto, mujer que gana el premio Pablo Neruda. Entonces, eso es interesante. Tiene una producción increíble, Teresa Calderón. Tiene dentro de sus poesías Causas Perdidas, publicado en 84, Género Femenino, publicado en 89, Imágenes Rotas, 95. Novelas como Amiga Mía, Mi Amor por Ti, publicada una en 2003, otra en 2005. Tiene antologías de cuentos, donde está Esto es el Amor, Maldito Amor, Cartografías de Cuentos de Amor Chilenos en 2008. Como pueden ver, es una mujer muy activa, que ha publicado muchísimo, ha ganado distinciones, como les dije, el Pablo Neruda, ha ganado el Concurso Nacional de Poesía del Mercurio, en el 92 ganó el Pablo Neruda, Premio de Medalla de La Serena en 2002, estamos en esta actividad investigativa en La Serena, qué interesante, ¿no? Por su aporte a la educación y a la cultura de Chile, porque ella también es profesora, ella estudió en la Universidad de Chile. Premio Consejo Nacional del Libro 2004, Premio Altazor de Poesía 2009 por Elefante, que es una publicación de ella, Premio Tupac de la Poesía 2010 por Los Padres. Como verán, es una poeta muy movida, una poeta que nos ha dado bastante. Yo quiero leerles de ellas ya para finalizar, porque me llega un poquito más el tiempo que tenía. Yo quiero que por favor revisen mi ponencia para ver lo teórico. Yo me estoy quedando más en lo práctico. Citaremos este poema Escritura, como les dije al inicio. Dice así en Escritura, que es del poemario Causas Perdidas. Escribo menos de lo que veo y veo bastante menos de lo que hay. Sin embargo, sería suficiente tomar un haz de palabras y salir a errar por la página en blanco, sin perder de vista que el mundo es largo, pero nunca el único. Se los voy a volver a leer como ejercicio para los estudiantes. Escribo menos de lo que veo y veo bastante menos de lo que hay. Sin embargo, sería suficiente tomar un haz de palabras y salir a errar por la página en blanco, sin perder de vista que el mundo es largo, pero nunca el único. Con este poema, nosotros damos el inicio del análisis de lo que sería en poesía, en este caso, título, contexto, vida y obra, que lo presenté de alguna manera con la poeta Teresa Calderón, y muchas cosas más. En internet tenemos entrevistas. Hay una entrevista muy buena que le hacen a esta poeta, que a mí me encantó, donde ella habla de toda su obra, ¿no? Y entonces, además que pueden observarla, la tranquilidad, el encanto que tiene esta mujer, ¿no? Me encantaría que la revisara. Bueno, en fin, muchas gracias por su atención. Disculpen si me extendí. Un abrazo para todos y felicitaciones a todos los que han seguido este simposio y que han participado, que se han inscrito, porque eso es un acto de fe en la educación mundial. Muchas gracias.